Esto es Escuchando Historias de Trapos, un podcast de Épico, el espacio de patrimonio histórico comunitario del Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y bueno, el migrar implica dejar tus lazos, tus vínculos, tu familia, tus amigos, tus cosas, tus objetos, tu televisión, tu cama, tu ropa, tu casa, ¿no? Y cuando uno sabe que se va a dar ese cambio, ese gran cambio. Este gran cambio implica empezar, construir, apostar, pero también despedir y dejar esas cosas. Y es ahí cuando esos objetos o prácticas que antes nos parecían completamente triviales se convierten de un momento a otro en extraordinarias. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino. Historias de Trapos, archivo textil del ex partido de General Sarmiento, fue una experiencia que llevaron a cabo entre 2018 y 2019 Épico y la artista visual Marga Steinbasser, en una serie de encuentros de memoria oral que convocaron a distintas personas de San Miguel, Malvinas Argentinas y José Sepas, municipios de la zona noroeste de Buenos Aires, con el objetivo de conocer sus historias y trayectorias de vida. Los participantes debían asistir a los encuentros con un objeto textil que representara recuerdos, emociones o experiencias que quisieran contar y compartir. Este podcast está inspirado en todas esas personas que han participado de los encuentros, en esas memorias personales, en esos relatos que nos contaron durante la experiencia y que queremos que sigan escuchándose, para enriquecer el complejo tejido de voces que conforman la historia. En este episodio queremos contarles la historia de Beatriz Alor Rojas. Beatriz tiene 36 años, es de origen quechua por parte de su familia materna y afrodescendiente por parte de la familia de su papá. Es migrante de las zonas de la costa de Perú y junto a su familia llegó a Buenos Aires en el año 2000. Beatriz participó de los encuentros de historias de trapos para contarnos la historia de su aguayo. Por si alguien que nos escucha no lo sabe, un aguayo es una prenda rectangular usada en las zonas del altiplano, que tradicionalmente se teje a mano y se caracteriza por tener líneas de diferentes colores. La versatilidad de esta prenda permite que se le asigne muchos usos, como abrigo, como mochila o bolsa, o incluso para las guaguitas. Usualmente tienen varios colores. En el caso de mi aguayo tiene varios colores y varios patrones de líneas horizontales que tienen un significado en particular. En el caso del aguayo que tengo yo, que es un aguayo que me lo regalaron hace muchos años, me lo regaló una prima, a quien su abuela, que es también de origen quechua, es de las zonas de Huancayo, son unas zonas altoandinas de Perú. Ella le regaló y le trajo desde su comunidad esta aguayo, y yo no sé bien cuáles son los significados de las líneas y de los patrones. Sí sé bien que cada una de estos colores representa, por ejemplo, a las regiones o a las comunidades a las que pertenece esa persona. En el caso del aguayo que yo tengo, tiene muchos colores también llamativos, predomina mucho el color morado o el violeta, como le llaman aquí. También tiene color amarillo, color rojo, verde, pero rosa, pero el violeta resalta más. Las razones por las que una persona o una familia decide emigrar de su lugar de origen son variadas.
están atravesadas por cuestiones políticas, económicas, sociales y personales. Es un proceso traumático y radical, en el que predominan las pérdidas y las despedidas, las inseguridades, las frustraciones, la espera y la lucha. La migración supone un cambio tan grande que pone en riesgo incluso la propia identidad. Bueno, el proceso migratorio fue un proceso bastante duro, implicaba ir a otro país y quedarse ahí durante mucho tiempo. Para los más chicos, quizás para mis hermanos, cuando llegaron era un viaje más sencillo, ¿no? Porque sus vínculos todavía no estaban consolidados, pero para el caso mío y el de mis hermanos más grandes, sí implicaba un desarraigo bastante fuerte, porque dejábamos atrás nuestros vínculos, nuestros lazos, nuestras amistades, nuestra familia, nuestra casa, todo. Yo tenía en ese momento 16 años, había terminado ya la secundaria, pensaba prepararme para ingresar a la universidad allá en Perú, como que tomó mucho tiempo, como pasa con muchas familias migrantes, ¿no? Que primero traen a 1 o 2 hijos a la vez. En mi caso, bueno, vinimos todos por avión, entonces, bueno, ella se dedicó a trabajar para ahorrar. Primero preparó la casa para tener un lugar donde quedarnos, compartíamos la casa con una tía, y trajo primero a uno de mis hermanos, después trajo a 3 más, y por último me trajo a mí. Se presenten en puerta de embarque. Les recordamos que solo podrán llevar consigo un bolso de mano. Yo migré en diciembre del año 2000, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, sí recuerdo que yo viajé sola, fue un momento difícil y nada, llegar a Buenos Aires fue como encontrarme con, recuerdo que la primera impresión fue campos, puro campos, porque llegué a Ezeiza y decía, nada, era como, ¿dónde está la ciudad?, ¿no? Entonces atravesamos una parte de la ciudad de Buenos Aires y después llegamos hasta San Miguel y eran casas para mí enormes, con mucho patio en la parte de adelante, entonces bueno, eso también llamó mi atención al principio. Pero bueno, ahí uno se da cuenta de que ya no está en su lugar, ya no está en su país, ¿no? El lugar de preferencia de los migrantes sudamericanos fue Capital Federal, pero por su accesibilidad a los medios de transporte, la región metropolitana de Buenos Aires se convirtió en el segundo lugar más elegido, y San Miguel recibió y alberga a un gran número de comunidades migrantes. Según datos del Observatorio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el 2010 se registraba que la población nacida en otros países sudamericanos representaba más del 5% de la población total de la región metropolitana de Buenos Aires y más del 4% de la población total del partido de San Miguel. Mi minoría se resiste. Mi minoría, ay, se resiste. Recuerdo que cuando viajé con una maleta donde traje algunas de mis cosas. No traje todas, porque mi mamá decía, bueno, trae solamente lo esencial, lo que puedas utilizar, pero también me pedía traer algunas otras cosas, porque lo que hacen también las redes sociales de migrantes es que el que viaja también trae cosas de otras personas, ¿no? Otros encargos. Entonces me acuerdo que mis cosas eran muy poquitas y mucho no me preocupaba porque mi mamá me convencía de que ella acá nos iba a comprar lo que necesitáramos. Entonces me acuerdo que todo el tiempo que extrañaba mi ropa, no sé, si hacía frío yo decía, cómo no tengo el pantalón rayado que dejé en Lima, ¿no? O cómo no tengo el buzo azul que dejé en mi casa. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Es todo el tiempo pensar en nuestro lugar, en nuestra casa. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, que a veces me ponía a pensar y decía, ¿no? Cómo no tengo una hermana más grande para que me pueda pasar su ropa y tener como ropa adicional, porque no era tampoco que
nos compraban ropa todo el tiempo, no era algo como, no era algo que pedíamos siempre, ¿no? Entonces, no sé, fue como una sensación difícil que me duró durante mucho tiempo, porque cada vez eran temporadas distintas, ¿no? En Lima tenemos un clima nosotros bastante templado, no hace tanto frío ni tanto calor, en cambio acá sí era o mucho frío o mucho calor, y no estábamos como preparados para esos momentos, ¿no? Entonces eso también fue una situación bastante impactante. Las cosas son más importantes para nosotros de lo que nos gusta imaginar. Esos objetos cotidianos utilitarios o simplemente decorativos intermedian entre nosotros y nuestras experiencias. Contienen nuestros recuerdos y nos vinculan con otros. Cosas grandes o chiquitas, especiales o muy simples, pero siempre cosas que están llenas de significados que interpelan nuestra afectividad y activan nuestra memoria. Cosas tan importantes como el propio Jorge Luis Borges decía: láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. Y recuerdo también que hubo las primeras veces en que volvimos a Lima después de muchos años. Yo regresé a mi país después de, 6 años, 7 años creo, si más no me equivoco, o un poco más creo yo. Y ya mi casa no era la misma, mi casa era, mi casa en Perú era un lugar que estaba abandonado, por más que mis tíos trataban de cuidarlo o cuidarla, y los objetos se iban de a poco echando a perder. Recuerdo que una vez cuando mi mamá regresó, después de muchísimos años, trató de buscar sus cosas, las cosas que le habían regalado cuando se casó con mi papá. En ese tiempo solían regalar muchas vajillas y ella también tenía algunas vajillas de la mamá, algunos manteles, algunas cosas que conservaba, y cuando regresó ya no estaban esas cosas, y cuando preguntamos dónde se encontraban nuestras pertenencias, nos dijeron que ya no servían porque, bueno, se habían echado a perder con el pasar del tiempo. Entonces, esas cuestiones a nosotros, a muchos de nosotros nos impactó un montón, porque imagínense que algo que añorabas durante mucho tiempo y que fuiste a buscarlo, ya no se encontraba, y porque eran meros objetos, ¿no? O eran considerados simples objetos, pero para nosotros tenía como muchos significados detrás. Entonces, aprendimos a la fuerza, creo yo, a despegarnos de esas cosas, a despegarnos y mantenerlos, esos recuerdos en la memoria. Por eso las poquitas cosas que llegamos a traer acá las valoramos y las recontracuidamos. Es más, en la casa de mi mamá tiene unos mostradores con todos los elementos que llegamos a traer de Lima: fotos, cuadros, no sé, algunos objetos pequeñitos, como, no sé, algunos recuerditos que logramos rescatar, creo. Algunas pequeñas cosas que fuimos trayendo, y que también fuimos trayendo después de nuestros siguientes viajes, ¿no? No sé, una lata, una botella de un vino de allá que lo seguimos manteniendo, una botellita de pisco que está vacía, pero nos gustaba el envase y todavía sigue ahí porque nos recuerda que el envase nos recuerda a Lima o a Perú. Entonces tenemos como en casa o en la casa de mi mamá como un pequeño rincón donde están todos nuestros recuerdos de todos y de todas los de la casa, ¿no? Recuerdo también que trajimos muchos libros, en particular los trajo mucho mi mamá cuando viajaba, libros que ella tenía allá en Perú y que, nada, yo recuerdo la vez que viajábamos cada uno de nosotros, mi papá siempre nos mandaba los libros de las escuelas, porque pensaba que los libros que ya habíamos usado mi hermano mayor o yo durante el colegio, porque él decía que esos libros les iban a servir a mis hermanos más chicos, o nos mandaba
no sé, sí, algunos libros viejos, él trataba de forrarles las tapas como para que se pudieran mantener y nos mandaba eso. Entonces, bueno, esos libros y esos materiales también están acá, por más que no los hayamos leído y no los hayamos usado, los tenemos. Entonces es parte de estos recuerdos y de estas cosas, estas memorias que cada vez que la vemos nos acordamos, ¿no? Más allá de que, no sé, nos recuerden a Perú, ¿no? Estas cosas que traen lugares, que evocan recuerdos, que viajan, se mueven, establecen conexiones, que traspasan generaciones, también transgreden de manera espacial, emotiva y simbólica el trazado de fronteras y territorios imaginados. Y en este caso, es el aguayo el que viene a representar esos sentimientos de los que habla Beatriz. Podríamos compararlo con una de esas plantas que crecen horizontales, que se expanden por la tierra, se entrecruzan por muchos caminos, invaden y se amoldan, de las que no se sabe bien dónde empiezan y dónde van a terminar. En esta historia de movimientos, cambios y pérdidas, el aguayo transitó su propia migración, porque vino desde lejos, pasó por diferentes personas, tuvo muchos usos, y hoy forma parte del conjunto de los objetos usados en las actividades culturales que organiza Beatriz en su espacio de trabajo, como símbolo de la lucha, la resistencia y la identidad de los pueblos migrantes. En el caso del aguayo, cómo es que vino a mis manos, digamos, fue traído por una prima que había llegado unos años después de que yo llegara a Buenos Aires, y así como nosotros, ella también trajo poquitas cosas, pero sí trajo algo que era bastante valioso y simbólico para ella, que era el regalo de su abuela, que era este aguayo, que en estas zonas andinas se la usa también como abrigo, porque al ser bastante gruesita, protege mucho del frío y del viento. Y ella ya sabía que en Buenos Aires hacía frío, pero ella no pudo quedarse mucho tiempo acá, y cuando se va me deja este aguayo, porque sabía que el frío de Buenos Aires es un frío muy fuerte y muy distinto al frío de Lima, y que yo lo iba a necesitar más que ella. Y ese aguayo lo mantuve durante mucho tiempo. Cuando quise llevar a la UNS las cosas más importantes que me recordaban a ese proceso migratorio, me di cuenta que muchas cosas no tenía, porque ya las cosas con las que yo había migrado ya se habían arruinado, se habían roto, y aparte eran muy poquitas, ¿no? Pero bueno, son recuerdos que quedan y se mantienen, pero bueno, yo mantengo todavía algunos objetos, pero en particular me llamaba la atención el aguayo como un objeto que nos recuerda y que me recuerda en particular, ¿no? Todo lo que es no solamente emigrar, porque el aguayo perteneció a una señora que emigró desde el interior del Perú hasta la ciudad de Lima por una cuestión de seguridad, y se la dio a su nieta que me lo trajo acá a Buenos Aires, que hizo una migración internacional. Entonces ha viajado mucho ese aguayito, y ahora bueno, es parte de mi trabajo y parte de mi cotidianidad. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, emergentista, un traficante en el Guayaga se balanceaba sobre la torre derrumbada. Como veían que resistía, fue lo que llamaron la García. Lo que impulsó a migrar a la familia de Beatriz hacia Argentina, así como también a más de 100.000 personas que llegaron durante la década de los 90, fueron las duras y muy complejas condiciones políticas, sociales y económicas que venía atravesando el pueblo peruano. En este proceso migratorio, el mayor porcentaje de migrantes fueron mujeres que en principio viajaban solas, para conseguir trabajo y vivienda y poder así detraer luego a su familia. Pero que viajaran solas no significaba que lo estuvieran. La mayoría de ellas estaba contenida por vínculos y redes de mujeres que ya se encontraban en el país
y que ayudaban a las recién llegadas a acomodarse e insertarse en el mercado laboral. En el caso de mi experiencia y la experiencia de mi familia, el proceso migratorio comenzó en el año 99, cuando llegó mi mamá acá a Buenos Aires por una cuestión de trabajo. En mi país el trabajo escaseaba y los sueldos eran bastante bajos, aparte de la precariedad de cada uno de ellos, ¿no? Y mi mamá migró con una hermana que ya había migrado previamente y con una tía también que ya se encontraba aquí, y migró justamente pensando en nuestra situación económica. Después alquilan una casa en San Miguel porque ella pensaba que estar afuera, digamos, de Buenos Aires era un poco más barato que vivir en Capital Federal. Desprenderse de sus cosas, de su tierra, de sus afectos, no es a lo único a lo que deben enfrentarse los migrantes. Aunque parezca mentira, en el momento que Beatriz llegó a Argentina, aún continuaba en vigencia la Ley Nacional de Migraciones conocida como Ley Videla. Sancionada en 1981 por la dictadura y bajo la doctrina de seguridad nacional, era una ley restrictiva, selectiva y discriminatoria, que vulneraba los derechos de las personas migrantes a tal punto que podía negársele la atención sanitaria o el acceso a una institución educativa a los migrantes que estuvieran en una situación irregular. En este contexto, y aclarando que la gran mayoría no tuvo esa posibilidad, la mamá de Beatriz pudo ahorrar todo el dinero que implicaba contratar un gestor y hacer los trámites de residencia para su familia, con el objetivo principal de que sus hijas pudieran acceder a la educación pública. Porque recordemos que lo que impulsa a una persona a migrar no es otra cosa que mejorar sus condiciones de vida y las de su familia. Y cuando ella llegó a Buenos Aires, después de estar un tiempo acá, se dio cuenta de la gratuidad en la educación. En nuestro país acceder a la educación superior es todo un desafío, no solamente económico, sino que también está atravesado por un montón de otras cuestiones más que hacen que muchos estudiantes se vean imposibilitados de acceder a este tipo de formaciones. Entonces ella decide traernos no solamente a mi hermano mayor, que ya arrancaba para estudiar en la universidad, o estaba en realidad en una edad para estudiar en la universidad, y en mi caso traerme a mí también para darme esa posibilidad de poder acceder a la educación superior. Y afortunadamente, y gracias a esos esfuerzos de su madre, la historia de Beatriz es una de las que tienen buen final. En el 2003, Beatriz empezó la licenciatura en Comunicación en la Universidad Nacional de General Sarmiento y comenzó a transitar un camino nada fácil, atravesado por la estigmatización de su condición migrante, que la llevó incluso a abandonar la carrera durante unos años. Pero finalmente se recibió. Y no solo eso, sino que debido a su experiencia personal, decidió continuar sus estudios de posgrado, Políticas y Gestión de las Migraciones Internacionales. El compromiso de Beatriz en la lucha contra la discriminación, la xenofobia y las desigualdades que deben atravesar los migrantes se refleja no solo en su investigación sobre los migrantes en el sistema educativo, sino también en el trabajo que desempeña desde hace varios años en el ciclo de pueblos originarios del Centro Cultural de la Universidad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Fue recién en el año 2004, en un contexto en el que la cuestión migratoria se había convertido en una preocupación para los países del Mercosur, que se sancionó la Ley Nacional de Migraciones número 25.871. Una ley de vanguardia mundial en el abordaje de las migraciones desde un enfoque de derechos humanos.
Poco después de la entrada en vigencia de la nueva ley, la Dirección Nacional de Migraciones creó e implementó el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, denominado Patria Grande, para facilitar su acceso a la residencia de personas del Mercosur. Aunque aún queda mucho por construir y mucho por hacer para erradicar la discriminación y xenofobia que existe hacia las comunidades migrantes, el Estado argentino logró posicionarse en un lugar de inclusión, pluralismo cultural y enriquecimiento social, reconociendo el derecho a migrar como un derecho humano y la igualdad de derechos de todos para acceder a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la justicia, la seguridad social y los bienes públicos. Pero más allá de este gran avance, y de que Beatriz y su familia pudieron sortear las adversidades de su proceso migratorio, nos gustaría decirles que todas las historias de migración terminan bien. Nos gustaría decirles que a pesar del dolor, del desarraigo y pérdida que atraviesan los migrantes, finalmente encuentran mejores condiciones de vida. Pero lamentablemente no es así. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, durante estos últimos años el número de inmigrantes en América Latina y el Caribe aumentó en un 66%. La mayor parte de los migrantes son mujeres que viajan solas, buscando mejores condiciones de vida. Durante el proceso migratorio, todos los migrantes frecuentemente se encuentran expuestos a durísimas situaciones, pero son las mujeres las que tienen más probabilidades de sufrir discriminación, abusos, violencia física y verbal o ser víctimas de trata de personas. Creemos que una política migratoria regional, desde la perspectiva de los derechos humanos y atendiendo a las particularidades de América Latina, es urgente, tanto para los migrantes sudamericanos como para aquellos que llegan desde otros continentes, y no solo deben enfrentarse a los dificultosos trámites de residencia, sino también a la discriminación, persecución y racismo. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Este fue el segundo episodio de Escuchando Historias de Trapos, que hicimos con mucho compromiso y respeto, Marga Steinbasser, Nadia Salinas, Natalia Keller y quien les habla, Melanie Núñez. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Pueden encontrar más información sobre Épico en www.ungs.edu.ar y pueden encontrarnos en Google Podcast o el canal de YouTube de nuestro Centro Cultural. Esto fue Escuchando Historias de Trapos, un podcast de Épico, el espacio de patrimonio histórico comunitario del Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento.